Hoy en Resumiendo Libros te traigo El malestar en la cultura, una de las obras más profundas, provocadoras y sin duda, más actuales de Sigmund Freud. Este libro, escrito en 1930, es mucho más que un texto de psicología, es una radiografía del alma humana enfrentada a las exigencias de la civilización. Freud, el padre del psicoanálisis, se adentra aquí en una reflexión existencial sobre por qué, a pesar de todos los avances, el ser humano sigue sintiéndose infeliz. ¿Por qué la cultura, que debería hacernos mejores, termina por reprimirnos y llenarnos de malestar? Esa es la gran pregunta que trata de responder. Freud comienza su análisis recordándonos algo muy humano: todos buscamos felicidad. Pero inmediatamente nos enfrenta a una verdad incómoda: la felicidad, como la imaginamos, es prácticamente imposible de alcanzar. En sus palabras, el propósito de la vida humana es fácil de contestar: el hombre quiere ser feliz y permanecerlo. Sin embargo, la realidad se encarga de frustrar constantemente ese deseo. Según Freud, hay tres fuentes principales de sufrimiento para el ser humano: nuestro propio cuerpo, que envejece, enferma y finalmente muere; el mundo exterior, que puede destruirnos con catástrofes o accidentes; y nuestras relaciones con los demás, las cuales, aunque nos dan placer y amor, también son una de las mayores fuentes de dolor y conflicto. Es en esta tercera fuente donde Freud centra gran parte de su atención, porque el problema del malestar no está solo dentro del individuo, sino en cómo la sociedad nos obliga a comportarnos. Y aquí entra una de las ideas más potentes del libro: la cultura nos protege, pero al mismo tiempo nos oprime. Freud define la cultura como el conjunto de normas, instituciones, valores y logros que el ser humano ha creado para hacer posible la vida en comunidad. Gracias a ella no vivimos en un caos de violencia y egoísmo, pero el precio de esa paz social es altísimo: debemos reprimir nuestros instintos más naturales. En especial, Freud señala dos pulsiones fundamentales en el ser humano: Eros, la fuerza de vida, el deseo de amor, de unión, de placer; y Tánatos, la pulsión de muerte, la agresividad, la destrucción. Estas dos energías se enfrentan constantemente dentro de nosotros. Y la cultura, para poder existir, debe controlar a Tánatos y canalizar a Eros. Es decir, debemos renunciar al placer inmediato, a la satisfacción de todos nuestros deseos, para poder convivir con otros. Freud dice algo brillante aquí: el hombre se vuelve neurótico porque no puede soportar el grado de privación que le impone la sociedad. En otras palabras, nuestra salud mental paga el precio de vivir civilizadamente. Cada prohibición, cada norma moral, cada no debes que aprendemos desde niños, deja una huella en el inconsciente. Reprimimos impulsos, deseos sexuales, agresiones, y toda esa energía reprimida no desaparece, sino que se transforma en ansiedad, culpa o frustración. Pero ¿por qué aceptamos esas limitaciones? Freud responde que el amor es la gran herramienta que la cultura utiliza para unirnos. El amor en sus diferentes formas: el amor sexual, el amor familiar, el amor al prójimo, e incluso el amor a la humanidad. Sin embargo, Freud es escéptico con la idea cristiana de amar al prójimo como a ti mismo. Dice que eso va contra la naturaleza humana, porque no todos merecen nuestro amor y forzar ese sentimiento solo genera hipocresía y malestar. Una de las partes más fascinantes del libro es cuando Freud analiza el sentimiento de culpa. Él explica que la culpa no proviene solo de lo que hacemos, sino incluso de lo que deseamos. El superyo, esa voz interna que representa las normas y valores de la sociedad, se convierte en una especie de juez implacable dentro de nuestra mente. Cuanto más moral o civilizada es una persona, más fuerte puede ser su sentimiento de culpa, porque reprime más sus impulsos. En un giro paradójico, Freud concluye que la cultura avanza, pero el individuo se vuelve más infeliz. En su análisis histórico, Freud observa cómo las civilizaciones intentan manejar el conflicto entre el individuo y la sociedad. Las religiones, por ejemplo, son un intento de calmar ese malestar ofreciendo explicaciones, promesas y normas morales. Pero también funcionan como una forma de control psíquico: crean mandamientos, castigos divinos y una vigilancia interior que refuerza la represión. En palabras de Freud, la religión es una neurosis colectiva. Otro punto impactante del libro es cuando Freud aborda el instinto de agresión.
Él dice que los seres humanos no solo son animales sexuales, sino también profundamente agresivos. La cultura, al intentar eliminar esa agresividad, no logra hacerlo del todo. Lo que consigue es dirigirla hacia adentro, generando ese sentimiento de culpa y autorreproche. En otras ocasiones, la agresión reprimida se canaliza hacia guerras, discriminación o violencia organizada, lo que demuestra que el impulso sigue vivo, aunque disfrazado. Freud nos invita a mirar esta tensión con realismo, no con pesimismo. Él no dice que debamos abandonar la cultura, sino entender su costo psicológico. Cada avance en civilización requiere una renuncia en libertad. Cada progreso tecnológico o moral se paga con una nueva forma de represión. El precio del progreso cultural es la pérdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpa. El autor también examina cómo los seres humanos buscan escapes para soportar este malestar. Algunos se refugian en el arte, otros en la religión, en las drogas o en el trabajo. Freud llama a estos mecanismos medios sustitutivos de la felicidad. Sin embargo, todos son parches temporales, porque no eliminan la raíz del conflicto, el choque entre nuestros deseos y las exigencias del mundo. Una de las frases más citadas del libro resume perfectamente el tono de la obra. El hombre civilizado ha cambiado una porción de su posibilidad de felicidad por una porción de seguridad. Es un pacto con la civilización. A cambio de vivir sin miedo a ser atacados, a cambio de leyes, orden y tecnología, entregamos parte de nuestra libertad interior. Y es aquí donde Freud se vuelve casi profético. Escribe en una época marcada por guerras, crisis y cambios sociales, pero sus palabras parecen describir nuestro presente. Vivimos hiperconectados, rodeados de confort y entretenimiento, pero más ansiosos, deprimidos y vacíos que nunca. Freud ya lo había anticipado. El progreso no elimina el sufrimiento humano, solo lo transforma. Hacia el final, Freud se pregunta si existe alguna esperanza de superar ese malestar. Su respuesta no es optimista, pero sí honesta. Mientras existan seres humanos, existirá la tensión entre el individuo y la cultura. No hay cura definitiva, pero comprender ese conflicto, hacerlo consciente, puede ayudarnos a vivir con menos engaño y más lucidez. En última instancia, el malestar en la cultura es una invitación a mirar de frente nuestra condición humana. Nos hace preguntarnos si de verdad somos libres, si lo que llamamos civilización es una bendición o una jaula bien decorada. Freud no ofrece soluciones, pero sí un espejo, uno en el que se refleja tanto nuestra grandeza como nuestra miseria. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por las exigencias de la sociedad, por la culpa, la ansiedad o la sensación de vacío, recuerda lo que Freud descubrió. Ese malestar no es un defecto tuyo, sino el precio inevitable de vivir en comunidad. Tal vez la verdadera sabiduría no esté en eliminar el sufrimiento, sino en entenderlo. Y así, con esta obra maestra de introspección y realismo, Freud nos deja una enseñanza que sigue vigente casi un siglo después. La civilización nos ha hecho poderosos, pero también profundamente insatisfechos. Comprender esa paradoja es el primer paso hacia una vida más consciente. Si te gustó este resumen del malestar en la cultura, no olvides dejar tu comentario sobre qué piensas tú. ¿La sociedad nos hace felices o simplemente nos mantiene contenidos? Nos vemos en el próximo episodio de Resumiendo Libros, donde seguiremos explorando las ideas que moldean nuestra mente y nuestra forma de vivir. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video orador.